Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra segunda semana de nuestro módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Bien, bienvenidos a los que nos escuchan, los que nos sintonizan de manera asincrónica, quienes ven las grabaciones, bienvenidos también a los que nos acompañan de manera síncrona. En este caso tenemos a nuestra compañera Flor Alejandra. Hola Flor, ¿cómo estás? Bienvenida. Aprovecho para comentar, fíjense que estoy teniendo problemas aquí con mi presentación. Como se han dado cuenta, siempre inicio con la presentación, obviamente, ¿verdad? Aquí de fondo, pero se me está trabando demasiado cada que intento ponerla. Y entonces eso me está dando aquí un problemita. Pero miren, parece que ya está. A ver, déjenme ver. A ver, veamos. ¿Qué les digo? Son detalles que a veces así suceden, ¿no? Trato de no, por ejemplo, mi computadora, pues también la utilizo en el aula presencial y trato de no meter pues algunas memorias externas o algo así por lo mismo, porque luego puedes adquirir algún virus o algo así que luego complique, pero no ha sido el caso, entonces desconozco qué pasó, pero ya está aquí. Eh, Bien, nos responde nuestra compañera Flor. Gracias por acompañarnos de manera síncrona, Flor. Aprovecho, ¿qué tal me escuchas? Sí se ve ya la presentación, es claro, mi volumen no se corta demasiado. Es muy importante siempre tener claridad en ese sentido, ¿verdad? Entre muchas. Se ve y se escucha perfecto, excelente, Flor, muchas gracias. Muy bien. Entonces, pues vamos a dar inicio a esta segunda semana de nuestro módulo 4, Textos y Visiones del Mundo, en esta unidad 2, que lleva por título Literatura, un acercamiento a otras realidades. Qué interesante, ¿verdad? Un acercamiento a otras realidades, a otras vidas, a otros mundos, a otras maneras de pensar. Qué extraordinario que a través de la literatura podamos tener este tipo de experiencias, de conocer formas distintas de pensar a la de nosotros, mundos posibles que nos ofrecen los autores a través de sus obras, de, ese, de esa imaginación tan vívida que tienen los autores, los escritores, los novelistas, los cuentistas, los dramaturgos, etcétera. Bien, pues mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Antes de comenzar, Flor, no sé si tengas alguna duda, alguna pregunta en torno a tus actividades de la semana, preguntarte cómo vas. Es una de las ventajas pues que tenemos o que se tiene al participar de manera síncrona, que pues tienes al asesor virtual en el momento pues para responder cualquier inquietud, cualquier duda. Es de las grandes ventajas pues de participar de manera síncrona. Si no hay dudas, si no hay preguntas, de cualquier manera a lo largo de la sesión se pueden externar levantando la mano, escribiendo en el chat, lo que tú quieras. Puedes abrir el micrófono también. Me fue bien, todavía falta calificar la actividad 2, pero entregué el domingo. Excelente, sí. Hoy se terminan de evaluar estas actividades entregadas el domingo. Qué bueno, me alegro que te haya ido bien en estas actividades de la semana 1.
igual en las actividades de esta semana, si hay alguna duda, como ya digo, pues puedes externarla levantando tu mano, escribiendo en el chat o como te sea favorable. Regálenme unos segundos. Flor igual. Muy bien, vamos a revisar entonces el orden de la presentación, que es el siguiente. Primeramente se nos sugiere que abordemos este tema, el plagio. Sí, un tema pues que digamos es a veces una situación compleja y que pues tiene sus repercusiones, creo yo, principalmente en torno al logro de los aprendizajes esperados, aunque también sabemos que tiene sus repercusiones de manera objetiva en cuanto a la calificación, si es que este se detecta. Entonces, aquí en este primer punto, Alejandra, me gustaría que nos hicieras favor de hablarnos sobre el plagio. ¿Qué opinas del plagio? ¿Por qué crees que sucede el plagio? ¿Cómo evitarlo? Principalmente esas serían como las dos preguntas a reflexionar en lo que sigo haciendo la introducción al módulo, a esta segunda semana, los temas que vamos a abordar en la sesión. Entonces, puedes prender tu micro o igual puedes escribir en el chat tu respuesta. ¿Qué opinas del plagio? ¿Por qué sucede el plagio? ¿Y cómo podemos evitar no caer en plagio? Sí, una reflexión que puedas externarnos en torno a este tema. Igual, ya sabes, son participaciones extra que son tomadas en cuenta. A ver, vamos a leer, ya nos escribe nuestra compañera. Es cuando investigamos un tema, encontramos información y no le damos crédito al autor. Así es, Flor. Excelente, gracias. Y digamos que aún más complicado, pues cuando realmente, pues literalmente copiamos alguna respuesta de alguna actividad que alguien más hizo. ¿Verdad? Es aún, bueno, de cualquier manera es plagio, pero bueno, están diferentes como modalidades o diferentes formas en las que se realiza. Como te decía, mmm, en este sentido, pues creo que lo más relevante, el mayor impacto que genera es el no desarrollar estos aprendizajes esperados que se logran con el desarrollo de las actividades de la semana, ¿sí? Entonces, hay objetivos que perseguimos que son estos aprendizajes esperados y que los desarrollamos, que los adquirimos, pues a través de estas actividades, tanto las actividades integradoras como las formativas, las participación en los foros, en fin. Y además, sabemos, como ya decía, que tiene una repercusión, es decir, si nosotros como asesores detectamos que hay plagio, es decir, que se copió exactamente algún fragmento, alguna respuesta, como ya decía, literalmente una respuesta copiada de algún otro trabajo, bueno, es plagio. Entonces, pues nos dice nuestra compañera Alejandra, lo podemos evitar referenciando en formato APA las citas y la bibliografía. Excelente, así es, totalmente de acuerdo. Y además, Alejandra, y para todos,
Eh, pues lo podemos evitar cuando analizamos, cuando leemos bien, leemos y analizamos el recurso del cual nos estamos apoyando y lo parafraseamos. Eso, de esa manera, evitamos caer en plagio y además desarrollamos el aprendizaje esperado, ¿verdad? Entonces, cuando leemos y analizamos, cuando parafraseamos, cuando explico con mis propias palabras, es tan sencillo como esto. Y bueno, ¿por qué creo que a veces se cae en esta actividad? Porque a veces no organizamos muy bien nuestra semana, no lo organizamos muy bien y llega el último día, por ejemplo el domingo en este caso, de entrega de actividades y pues rápido a lo mejor se buscan las respuestas para entregar. Pero pues esto es incorrecto, no se logra el objetivo, ¿sí? No es lo que estamos buscando. Entonces es importante que reflexionemos en torno a ello y como ya decía, una herramienta que podemos tener para no caer en plagio, para empezar, es organizar muy bien nuestra semana, nuestra agenda. En los primeros días de la semana, pues primero revisar las actividades, revisar los recursos, planear, ¿verdad? En qué momento, en qué horario vas a leer, vas a realizar tus actividades, vas a participar en el foro, en fin, organizar nuestra semana para que no nos agarre la premura del tiempo. Y además, por una segunda alternativa también o otro aspecto a tomar en cuenta, como ya nos decía nuestra compañera Alejandra, definitivamente citar en formato APA, de donde mencionar el autor, mencionar la página, mencionar de dónde sacamos esta información para poder justificar, ¿sí? Entonces, bueno, dicho esto, hablado un poco acerca de lo que es el plagio, vamos a continuar con los siguientes temas que vamos a abordar. Algunos esta sesión y otros la sesión de viernes. Como ya saben, esta presentación la dividimos en dos. La literatura y la realidad. ¿Por qué la literatura y la realidad? ¿Por qué relacionamos en este tema? ¿Por qué está la literatura y la realidad? Porque justo lo que encontramos en los textos literarios es la realidad vivida por cada uno de los autores, su perspectiva, su manera de entender la realidad, además, su manera de reflejar los acontecimientos que le tocó vivir, los acontecimientos que él observó dentro de su contexto. De ahí la importancia, como siempre mencionamos, ¿verdad?, de analizar dicho contexto de la obra, contexto del autor, para realmente poder, pues, entender esa realidad que nos está plasmando el autor, si es una realidad o si se trata de alguna ficción, de algo desarrollado por su imaginación. Vamos a profundizar en este tema en las diapositivas siguientes y vamos a ver esto precisamente que comento, que tanto el autor puede expresar en los textos literarios la realidad de lo que le tocó vivir, refleja ahí estas circunstancias culturales, sociales, bélicas, en fin, o pues algo que estuvo en su imaginación. Sabemos que los artistas, los escritores, pues son seres muy sensibles, que justo lo que hacen es eso, desarrollar su imaginación para que nosotros, a través de sus historias, podamos también desarrollar la nuestra, que podamos viajar a otros lugares, a otros espacios, a otros mundos. Eso es maravilloso cómo a través de la lectura de una novela, de un poema, podemos experimentar todo tipo de emociones, viajar a otros espacios desde nuestro sofá, desde nuestro hogar, podemos ir a otros lugares, ir a otras épocas. Esto es maravilloso, ¿verdad? Este poder que tiene la mente y
el arte, la escritura. Bueno, vamos a profundizar al respecto. Estas realidades que nos ofrecen los escritores nos las comparten a través de los mundos ficticios o de los mundos posibles. Conectamos un tema con otro. ¿Sí? Estos mundos ficticios y posibles son esas realidades que nos ofrecen los escritores, los novelistas, los cuentistas, a través de sus historias, mundos de ficción, mundos realistas, mundos utópicos, en fin, ¿verdad? Todo tipo de mundos que nos ofrecen los escritores a través de sus obras, aunque estén ellos con una intención, aunque ellos tengan una intención muy concreta de transmitirnos a lo mejor alguna reflexión importante o significativa en torno a la vida misma, bueno, nos puede ofrecer ese conocimiento a través de un mundo de ficción o a través quizá de un mundo de terror. Entonces, pueden ofrecernos muchos mundos, vamos a profundizar al respecto. En la misma línea encontramos este tema de la literatura y la sociedad. Definitivamente, la literatura y la sociedad pues están íntimamente ligadas. Tanto los autores con esa individualidad y esa creación, esa creatividad, impactan a la sociedad. Así, un solo escritor, un individuo, con su manera de pensar, con su manera de imaginar, impacta a toda una sociedad. Es más, es capaz de hacer crear todo un movimiento cultural, todo un movimiento político, artístico, eh, eh, en fin, social, revolucionario. Entonces, de igual manera, la sociedad impacta a la literatura o a los escritores, como ya decíamos con anterioridad. Un autor pues es parte, también es un individuo más dentro de esta sociedad, y todo lo que ocurre en la sociedad, las costumbres, las ideologías, los conflictos, la economía, en fin, la salud, ¿no? Las enfermedades, todo lo que ocurre dentro de una sociedad, los conflictos bélicos, pues claro que impactan a los individuos, los artistas están ahí también y ellos entonces piensan de acuerdo a lo que les tocó vivir. Nosotros igual. Qué importante, qué interesante darnos cuenta de ello, que hemos sido de alguna manera moldeados también por lo que nos ha tocado vivir, pero que somos algo pues mucho más que eso. Tenemos una individualidad y está en nosotros poderla descubrir. Esto lo hacen y soltar todo también, soltar todas esas identidades que a veces pues nos atan. Los artistas es lo que hacen, los escritores es lo que hacen, soltarse a través de estos mundos que nos ofrecen en los textos literarios. Muy bien, profundizaremos al respecto. La poesía, la literatura en general, la literatura en México, la literatura en nuestro país, pues ha sido marcada también por sucesos precisamente sociales, culturales, bélicos, invasiones, guerras, bueno, un sinfín de acontecimientos que le ha tocado, que nos ha tocado vivir a nuestros antepasados. Eh, entonces, estos conflictos o estos eventos han sido muy significativos, han cambiado la historia, han cambiado a la sociedad. Entonces es importante ahora que nos estamos introduciendo aún más en la literatura, pues conocer esos momentos concretos para poder interpretar textos que surgieron dentro de esos contextos, dentro de esas épocas, también para entender mejor nuestra historia, para entendernos mejor ahora, cómo estamos en este momento como país,
para realmente podernos entender, definitivamente tenemos que conocer nuestro contexto, cómo hemos vivido, qué ha pasado en nuestro territorio, en nuestra cultura, en nuestras sociedades, ¿verdad? Entonces, hay 4 momentos muy relevantes, principalmente, pues es la literatura prehispánica o antes de la llegada de los españoles, el virreinato después de la llegada de los españoles, el siglo XIX, con todas estas revoluciones, estas guerras, estos conflictos y los albores del siglo XX donde nos encontramos, ¿verdad? Entonces son momentos muy importantes que vale la pena identificar para cuando analizamos textos literarios y para comprender mejor a nuestro país y, como ya decía, a nosotros mismos también. Esto es de manera concreta en nuestro país. Tenemos este tema también que es mucho más amplio, mucho más extenso, que son las épocas literarias. Las épocas literarias, pues estamos hablando de en todo nuestro planeta, en la historia de nuestra humanidad. Se conocen 4 grandes épocas literarias, 4 grandes periodos que abarcan siglos. Entonces, imagínate cuánta información, cuánta historia, cuántos eventos, pero sí es importante reconocer de manera general estos eventos y de igual forma para poder entender los textos. Entonces, pues estas 4 grandes épocas son la literatura antigua, la literatura o la época medieval, la época moderna y la época contemporánea. Son estas 4 grandes épocas en las que se divide la historia de nuestra sociedad. Y nosotros pues vamos a hablar de algunas situaciones concretas y cómo estas situaciones impactaron al arte, impactaron a la literatura y se ven reflejados en los textos. Es decir, si leemos un texto que pertenece a esta época de la literatura medieval, seguramente vamos a encontrar con que la mujer no tenía tanta participación, por ejemplo, ¿no? En el caso de Sor Juana, como lo vimos ahora en el contexto que estuvimos analizando estas obras en la semana pasada, la actividad integradora 1, el caso de Sor Juana, pertenece a esta época, entonces donde la mujer, ya digo, no tenía tanta participación, donde la iglesia tenía una presencia sumamente importante, los textos tenían que ser, digamos que aprobados por por el mester de clerecía, por la iglesia y algunos intelectuales, no había tanta libertad, entonces grandes acontecimientos muy oscuros, muy difíciles que se vivieron en esta época. Entonces, si yo conozco esta historia o estos datos, seguramente cuando lea algún texto que fue creado dentro de este periodo, pues voy a encontrar esos tintes, ¿verdad? Muy bien. También dentro de estos grandes periodos, dentro de estas grandes épocas, surgieron movimientos, surgieron modas, estilos, lo que conocemos como vanguardias literarias o ismos, que son modas, son movimientos artísticos que vienen a reconsiderar o a reformular el arte como lo conocemos, la manera de pensar, la manera de producir el arte, la moda en general, ¿verdad? El estilo. Entonces, porque estas ismos, estas vanguardias, pues impactan a todas las artes: música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte, que es el cine. Entonces, tema bien interesante también. Y por último, daremos espacio para dudas, comentarios, aunque como ya les comentaba, esas dudas y esos comentarios se pueden externar a lo largo de la sesión. Entonces, bueno, si se fijan, esto apenas es la introducción, pero
es una introducción detallada, ¿verdad? Donde de alguna manera ya comprendemos un poco más de cada uno de los temas. Y es importante, me parece muy importante iniciar precisamente con una introducción para que tengamos mayor claridad de los temas que vamos a tratar y que vamos a abordar, y también pues para ubicarlos en cuanto a las dudas que nosotros podamos tener. Bien, la literatura y la realidad, como ya decía, pues en un texto literario, un autor expresa aspectos de su realidad, situaciones que le tocó vivir, ya decía, sociales, culturales, políticas, económicas, naturales. ¿Cómo que naturales? Claro, por ejemplo, nosotros vivimos un evento, una pandemia, ¿verdad? Entonces, o en algún territorio se vive algún tsunami, por ejemplo. Definitivamente, esos eventos son tan impactantes para el humano que se van a ver reflejado en las historias, en el arte que crean los artistas, ¿verdad? Pero también algunos aspectos de estas obras son creados a través de su imaginación. Entonces, podemos encontrar elementos reales que realmente el autor está reflejando aquello que le tocó vivir en su contexto, o también él puede desarrollar algo que solo esté en su imaginación. Y esto también es muy importante o muy significativo porque a través de esta imaginación que tienen o que tenemos los seres humanos, en este caso los artistas que la cultivan pues mucho más, y los buenos artistas o los artistas de conciencia, pues nos ofrecen una mejor manera de vivir, una realidad con mayor libertad, una realidad donde realmente nos orientan al propósito de nuestra verdadera existencia aquí en el planeta Tierra, ¿no? Lo más importante de estar aquí, más allá del consumismo, de las redes sociales, del estereotipo, en fin. Entonces, un autor pues desarrolla estos dos puntos, elementos únicos creados por él, por su imaginación, o refleja aquello que le tocó vivir. En torno a los mundos ficticios y posibles, estas realidades que nos ofrecen los escritores a través de sus obras. Estos son los mundos ficticios y posibles. Y es algo extraordinario, como ya decía hace un momento, esta reflexión que hacía un autor, pues crea un mundo paralelo al mundo real. Y alguien podrá decir, bueno, pero eso es ficción, eso no existe. Bueno, pues quizá la ficción es lo que nosotros estamos viviendo. La ficción es aquello que a lo mejor nosotros estamos interpretando, como nosotros estamos filtrando esta realidad. ¿A poco no nos ha pasado, verdad? Entonces, a través de la lectura de un texto, a través de la lectura de una buena novela, de un buen texto literario o de una obra, pues de cualquier tipo que tenga esta intención de superación, de espiritualidad, nos ayuda a salir de algún estado psicológico difícil o de algún estado emocional difícil. A través de la lectura, a veces de una sola frase, cambia nuestro día, cambia nuestra manera de pensar. A través de alguna frase que vemos ahí, a través de nuestras redes sociales, de Facebook, por ejemplo, si es que seguimos a páginas, por ejemplo, como Acción Poética, o páginas que comparten poesía, que comparten conciencia a través de la literatura, claro está, ¿verdad? Entonces nos cambia nuestra vida. Fíjense qué importante es, qué significativo es el trabajo de un buen escritor. Entonces, ya decíamos, los autores toman estos dos elementos puros de la realidad
o de su imaginación, y con ello nos crean estos mundos paralelos, esta otra realidad que nosotros podemos vivir. Puede ser que nosotros, por ejemplo, estemos pasando por un momento triste, por X circunstancia, un estado emocional difícil, y a través de la lectura de un mundo utópico, a través de la lectura de un mundo perfecto, eh, desarrollamos nuestra propia imaginación y nos damos cuenta que hay una manera para resolver esa problemática, o salimos de ese estado emocional cuando menos pensamos. Ya pasó 1 hora, 2 horas leyendo y cambió nuestro día. Esto es lo más significativo de la literatura. No solo se trata de que abordemos cuestiones teóricas, información, pero cómo esta teoría nos ayuda en nuestra vida cotidiana. Eso es lo verdaderamente significativo, ¿verdad? Y ese es parte de los aprendizajes esperados que se buscan con el módulo y con todos estos temas. Entonces, estas realidades, estos mundos posibles que nos ofrecen los autores, pues son de todo tipo, realistas, cuando tal cual reflejan la realidad los autores en sus historias. No hay nada fantástico, ¿sí? La cruda realidad, así tal cual se percibe, lo contrario al mundo maravilloso. En el mundo maravilloso no hay muchas cuestiones ficticias, acontecimientos mágicos, extraordinarios, que en nuestra realidad no, pues no pueden ser posibles, solo están en la imaginación del autor. Y hay de todo tipo de gustos, ¿no? Esto me parece extraordinario porque luego a veces me encuentro estudiantes en el aula presencial principalmente que a veces me dicen que no les gusta mucho la lectura. Y obviamente, pues como docentes, pues nuestro trabajo es sensibilizarlos. Entonces, les hablo de todos estos mundos y terminan fascinados porque a lo mejor alguien pensaba que la literatura solo se trataba de una cuestión de ficción o de un mundo maravilloso. No, también hay mundos realistas o también hay mundos oníricos relacionados con los sueños, situaciones confusas, y a lo mejor esa parte mística lo ayuda a identificarse con ese texto. O a alguien le gusta más la cuestión mitológica, dioses, semidioses, este tipo de mundos, mundos perfectos, como ya decía, mundos utópicos, la ciencia ficción, que tiene que ver mucho con que luego a los estudiantes, a los jóvenes les gusta bastante, ¿eh? Toda esta cuestión de la tecnología, la ciencia ficción, que tiene que ver pues con el desarrollo de las inteligencias artificiales, los mundos, eh, los mundos diversos, los mundos alternos, el futuro, la tecnología. También tenemos el mundo realista, ¿sí? Entonces, que este mundo realista nos comparte lo que es parte de la historia, habla de una época determinada. Entonces, haciendo alusión a las actividades de esta semana, justo en la actividad integradora, en una de tus actividades integradoras, me parece que es la actividad integradora 3, así es, la actividad integradora 3, pues tienes que identificar cuáles son esos mundos ficticios y posibles que ofrece el autor a través de su obra, en estas obras de Frankenstein, ¿verdad? De Mary Shelley, y esta obra de La debutante de Leonora Carrington. Tenemos que ubicar al momento de leer qué tipo de características encontramos. ¿Encontramos seres y acontecimientos mágicos en alguna de estas obras? ¿O extraordinarios que en nuestra realidad no pueden ser posibles? Entonces, eso es lo que conocemos como un mundo maravilloso. O si en la obra
tal cual se apega a la realidad de cualquier persona, es un mundo realista. Ya a nosotros nos tocará pues identificar claramente estos mundos de estas dos obras en concreto. Mm, Nos dice nuestra compañera Flor, lo que usted está diciendo de la ficción es porque cada persona tiene una concepción del mundo diferente. Así es, Flor, además de esta ficción, eh, los, de acuerdo a nuestra perspectiva, pues los autores la desarrollan justo con la intención de que nosotros desarrollemos nuestra imaginación a través de estos mundos de ficción. Definitivamente cada uno, bien dicen que cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Entonces cada uno de nosotros tenemos una perspectiva de la realidad distinta. A través de los textos literarios podemos darnos cuenta aún más de esto y valorar entonces las distintas maneras de pensar que cada uno tiene, que hay tantas maneras de pensar como seres humanos en nuestro planeta Tierra, más de 8.000 millones de seres humanos. Entonces, esta diversidad nos enriquece y nos abre a tener, pues a desarrollar más conocimiento a través de las distintas maneras de pensar de cada uno de nuestros semejantes y de los autores que vamos leyendo. Somos lo que leemos también, ¿verdad? Por eso, porque pues van impactando todas esas maneras de pensar, todas esas filosofías en nosotros. Está por cortarse la sesión, regresamos en un par de minutos nuevamente. ¿Sale, Flor? Por aquí los espero con el mismo enlace, tal cual como ingresamos a esta sesión.